Muy buenas tardes, estamos un nuevo video para el canal y en este caso estamos en una nueva review de Vintage Story 1.21, la cual es Story Chapter 2 Redux, que esta versión más que nada es para agregar cosas que no pudieron meter en la versión anterior, ya sea por tiempo, porque no las habían terminado o porque ni las habían hecho, pero también tenemos un montón de cosas nuevas y se las voy a mostrar todas aquí. Pero antes que nada, muchas gracias a todos los miembros del canal que ya saben que apoyan muchísimo el contenido y tienen días antes para ver los videos, además de insignias, emojis y rangos en el servidor de Discord. Así que sin más, comencemos. En la review anterior había mostrado los corales como algo nuevo, pero al final no lo había metido en esa versión, los quitaron y en esta versión oficialmente ya están. Que hay varios tipos de corales, solamente spawnean en agua salada y depende de la temperatura son los tipos de corales que van a aparecer, además de que aparecen con unos pececitos de colores alrededor de los corales, pero solamente son decoración. Y cuando farmeas los corales te pueden dar los trozos de coral que si los dejas secar o morir puedes craftear dos bloques nuevos, que es la cobblestone de coral y la valla de coral. Aparte de los corales, en el agua también tenemos un montón de variedades de peces, los cuales al igual que los corales te los puedes encontrar dependiendo de la temperatura del lugar donde estés, pero ahora sí que sí hay un montón de variedad en el agua. Otra cosa del mar es que entre más lejos estemos de la costa, más metidos al mar estemos, pues habrán olas más grandes. Los barcos también fueron modificados en esta versión y es que ahora puedes colocar escudos alrededor del barco, ponerle nombre, decoraciones por la parte de enfrente y el barco ahora se controla con las velas, donde entre más abajo estén las velas más rápido irá el barco. Y como acabo de decir, hay decoraciones para el barco, que hay de un montón de decoraciones y de distintos tipos de madera, que aquí solamente coloqué 3, pero hay un montón. Que esta decoración se coloca hasta enfrente del barco y si se fijan son de objetos o enemigos dentro del juego, pero aquí hay algo que me hace dudar. Hay cosas que no están en el juego. ¿Nos habrán hecho algún tipo de spoiler? Porque está Dave, hay osos, está Leidolon, hay un cuervo que creo que ese es el segundo boss, pero hay uno que es de un monstruo marino y uno que de una sirena. Yo ahí dejo el dato. Agregaron unas nuevas cestas y cofres de papiro, que solamente había las de junco, pero ahora tenemos una variante nueva. Agregaron un montón de variantes de la arcilla, que dependiendo la arcilla con la que craftees tu molde va a ser el color que tenga, pero estos colores también los podemos modificar cocinándolos en un horno de colmena. Agregaron unos nuevos bloques de cerámica que solamente te los vende el mercader artesano. Si estás jugando multiplayer, ahora puedes revivir a tus amigos si es que se murieron con un cataplasma, que bueno, yo no tengo amigos, pero por ejemplo este que es bien chambeador lo puedo tumbar. Y... ok, no esperaba que se muriera así, perdón. Bueno, igual creo que no se puede revivir, pero el chiste es de que si tu compañero está tirado, así como me están viendo, puedes revivir a tu compañero con un cataplasma. Ahora puedes colocar muchos más ítems en el suelo y hacer pilas para que estén organizados. Y además de los ítems en el suelo, también puedes colocar un montón de ítems nuevos en los estantes. Cambiaron las animaciones del ciervo y del alce. Agregaron un montón de información nueva en el libro de supervivencia, que esto para la gente nueva es muy bueno porque ahora podemos ver en qué lugares podemos almacenar un material, podemos ver las recetas de los pies y estofados, podemos ver qué líquidos puede guardar un contenedor, podemos ver cuánta arcilla necesitamos para craftear un molde o hasta la cantidad de pepitas que necesitamos para hacer un lingote. Agregaron nuevas armaduras de osos junto con sus pieles que las puedes usar de tapete y también puedes separar sus cabezas. No son armaduras muy caras porque se craftea con la piel, cuerdas y huesos, pero al mismo tiempo que tampoco son armaduras que te protejan mucho, que para mí me da igual, se ven muy chidas. Cambiaron los mercaderes de tesoros, ya que ahora son los únicos mercaderes que tienen una estructura aparte y para encontrarlos tendrás que ir con un mercader cualquiera y por unos cuantos engranes te dará un mapa que te marca el lugar de donde está el mercader de tesoros.
agregaron un montón de variantes nuevas con la piedra de Suevita, que es la piedra que se consigue donde te encuentras el hierro meteórico. Además de que metieron dos variantes nuevas de la puerta de hierro, una planita y una con verjas, que obviamente la de verjas no se puede usar para el horno de acero. También agregaron un montón de variantes nuevas del camino de madera, que antes solamente había una variante y ahora hay variantes de todas las maderas. Además de que el camino ahora es en 3D y no en 2D. También agregaron nuevas nubes volumétricas, que son un poquito más suaves que las anteriores, pero dependiendo del color que tenga la nube, es si en esa zona está lloviendo o no, que si no te gustan las puedes cambiar desde el menú de configuración. Ahora puedes domesticar tu propio ciervo, que para eso tendrás que poner una caja de madera reforzada, colocarle comida y esperar a que se atrape un ciervo, que después de eso tienes que alimentarlo durante un año hasta que sea adulto y puedas colocarle una silla de montar, pero después tienes que montarlo unas veces al día hasta domesticarlo y que pueda ser tu ciervo. Y hablando del ciervo, también tiene cosas extras, y es que en vez de la cama puedes quitarla y poner esta silla nueva que se craftea con cuero, y esto es para que pueda tener otro pasajero. Si tienes un amigo o algo, ahora se puede sentar contigo a un lado. Pero no solo eso, sino que en vez de la olla te puedes poner una falx, o del otro lado le puedes poner también un arco, y también ahora puede llevar engranes temporales, que ahí tiene unos huequecitos donde podemos poner unos engranes temporales también. Que hablando de la falx, ahora la falx puede farmear los materiales que tiene un errante, ya que en vez de farmearlo con el cuchillo, si le pegas con la falx te dropeará alguno de los materiales que tiene en su inventario. Ahora cuando matas a los Bonetorn te pueden dropear su flecha, que la puedes usar en un arco normal. Ahora cambiaron cómo funciona la barra de vida y las curaciones, ya que ahora si hay un enemigo y este nos golpea, nos saldrá reflejado el daño que nos hizo durante unos segundos y después se quitará. Pero las curaciones las modificaron, y es que ahora ya no te la puedes echar instantáneamente, sino que hay un cooldown para aplicarse la venda que sale en medio de la pantalla, y cuando te lo aplicas abajo te vas curando poco a poco, ya no es instantáneo como antes, así que te tienes que echar una cura y no puedes saltar. Si se fijan, yo salto y se me cancela la curación, solamente puedes caminar en línea recta y tampoco puedes andar saltando o cayéndote un bloque porque se te cancelará. Que todas las curas tardan el mismo tiempo en echarte la venda, pero obviamente la que uses te curará más o menos. Y el bufo de la armadura lo cambiaron, ya que anteriormente cuando tenías una armadura te curabas exactamente igual de rápido, pero te curabas menos. Y ahora el bufo negativo es de que tardas muchísimo más en echarte una cura. Como ven ahí en medio de la pantalla, tardamos muchísimo más en que se nos aplique la venda. Cambiaron la textura de la luna, y junto con eso también que la luna y las estrellas ahora son más cercanas a la simulación astronómica real. Sí, así tal cual dice. ¿Para qué es eso? Nadie sabe, pero se ve bonito. Ahora en teoría redujeron la distancia a la que se encuentran las nuevas localizaciones de la versión anterior, las del lore, que son el Lazaret, la aldea, la cueva de Tobías y la devastación. Ahora puedes modificar los ajustes de un mundo ya creado, obviamente no la generación del mundo, pero sí otros ajustes sin la necesidad de tener que poner comandos. Modificaron las caras de los serafines y ahora puedes escoger entre varias que hay, que a mí en lo personal me gustó esta y es la que me voy a quedar. Agregaron un montón de nuevos tipos de pelo que puedes escoger al comenzar el juego, pero hay otros que son exclusivos con un nadillano en la aldea. Ahora los Pais tienen un nuevo tipo de decoración. Ahora, al llenar un molde de yunque del material que vas a hacerlo, necesitarás romper el molde. Y también, si te faltaban materiales en un molde, ahora se los puedes quitar con un martillo y un cincel. Ahora los sombreros te protegen de la lluvia, ya que no te vas a mojar. Que sí, sé que parece que no tengo un sombrero, pero había un bug y no se me veía la ropa, pero ahora te protege. Y si no me salto nada, diría que es todo. Así que pues bueno gente, espero que les haya gustado mucho el video. Espero este mes sacar el video de los 100 días de Vintage Story, que si no lo sabían, llevo mucho tiempo preparando ese video y les aseguro que probablemente sea el mejor video que van a ver de todo YouTube, así que espero que cuando lo saque le den mucho apoyo.
Pero bueno gente, el apoyo de Mintra déjenlo aquí, que se agradece muchísimo. Vi que metieron una nueva opción en YouTube que es para hypear los videos y que ayuda para que el video esté mejor posicionado. Así que si tienen esa opción y me quieren apoyar, pues pueden hypear el video para que se comparta más. Así que pues ya saben que se pueden meter a mi servidor de Discord que está acá abajo en la descripción, donde hablamos, vemos memes y pasamos el rato. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.